Y lo repito. Comprobando una vez más que estamos en vivo. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Gabriel Pérez. El doctor Gabriel Pérez es cirujano general de la USB, de la UCB, Hospital Domingo Luciani, cirujano oncólogo y miembro del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Luis Racetti. Bienvenido, Gabriel. Vamos a escuchar tu conferencia sobre pesquisa de cáncer cervical, argumentos a favor de la citología. Hola, buenos días. ¿Se oye? Ok, vamos a compartir Sí, la pantalla para... escuchamos, Gabriel. Sí, señor. Bienvenido, Gabriel. Qué bueno. Gracias. Ya. Denme un momentico para comenzar la... Ok, no sé si se ve ya la presentación. Sí, ya estamos viendo Ok, sin problema. perfecto. Muchas gracias. Bueno, después de estas excelentes charlas sobre lo que es todas estas técnicas moleculares en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, bueno, me toca hablar sobre uno de nuestros batallitos de batalla y caballitos de batalla, que ha sido la citología, que sigue siendo uno de los métodos más usados y que ha sido probado durante largo tiempo en la pesquisa de cáncer de cuello uterino. Y bueno, hablar sobre si todavía esto tiene valor o qué argumentos tenemos a favor de seguir utilizándola. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre lo que es la pesquisa. Sabemos que la pesquisa es una intervención sobre una población sana, asintomática, no solo para el diagnóstico de una enfermedad, sino para identificar personas con un alto riesgo de padecerla. En esto tenemos criterios para considerar una enfermedad como susceptible de pesquisa y sabemos que debe tener consecuencias serias. Esta enfermedad que pueda ser detectada antes de que sea sintomática o, o antes de que se presente esta enfermedad, y el tratamiento del estado asintomático modificará de forma significativa el curso de la enfermedad. Igualmente, el tratamiento para las personas con un test positivo debe estar disponible y ser accesible a las personas. ¿Ok? Viendo estos criterios, vemos que la citología básicamente y el modelo del cáncer de cuello uterino cumple todos los criterios como para hacer una enfermedad pesquisable y en la cual se puede realizar como hemos venido haciendo con una prueba de citología. Unas características de una prueba de pesquisa es que, bueno, debe ser precisa, el resultado debe ser correcto, debe ser reproducible, la repetición de la prueba siempre debe dar el mismo resultado y ser aplicable en todas las personas igual, debe ser accesible preferiblemente o barata, ya que el sistema de salud pueda costear la realización de esta prueba a nivel de toda la población, y fácil de realizar, así como ser aceptada, bien tolerable por el paciente y el proveedor de salud. Y segura su realización, no debe ser una prueba que conlleve ningún riesgo. Viendo estas indicaciones, vemos cómo la citología aún cumple gran parte de estos criterios. Es una prueba que puede reproducirse fácilmente, es accesible a gran parte de la población y en todos los médicos la pueden realizar. Es bien aceptada por la población y es un método seguro, ¿ok? Lo cual hace que la citología siga teniendo un gran valor, cumpliendo todos estos criterios para una prueba de pesquisa.
Exactamente, y bueno, que sea disponible para toda la población. Entonces tenemos, bueno, lo que es, ya sabemos, la citología como método de pesquisa o de diagnóstico de lesiones preinvasoras o de diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. Tenemos como lo que era George Papanikolaou. Sabemos que desde hace mucho, George Papanikolaou fue un médico griego que fue migrante. Él emigró a Estados Unidos, a Nueva York en el año de 1913, prácticamente nada más con su título de médico, como él lo refiere. Cuando él llegó a Nueva York nada más tenía $250 y su título nada más. Incluso empezó trabajando como vendedor de alfombras en Nueva York y después tuvo la oportunidad de trabajar en un laboratorio de patología por una recomendación del Dr. Morgan, donde empezó sus estudios de los frotis vaginales en relación a cambios estrogénicos, primero inicialmente en conejillos de Indias, incluso, y después posteriormente la citología se le hizo incluso la primera a su esposa, y en su serie de estudios fue demostrando, hasta que se publicó en 1928, que el cáncer de cuello uterino era diagnosticable incluso en sus etapas iniciales o preinvasoras a través de una citología. Este método, a pesar de que ser un método, digamos, bastante viejo, no es un método moderno, ¿ok? Fue y quizás ha sido uno de los grandes avances en la salud pública a nivel mundial, ¿ok? Ya que permitió en una enfermedad que es totalmente pesquisable, una prueba bastante accesible a la población y poder realizarse y detectar de forma precoz esta enfermedad y de esta manera cambiar el curso y el impacto de la mortalidad por el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo tenemos las pruebas que tenemos en las pruebas para pesquisa de cáncer de cuello uterino? Obviamente tenemos la citología cérvico-vaginal, que sigue estando presente hoy día como una de las principales herramientas. Tenemos la colposcopia y pruebas de BPH, como hemos venido viendo ahorita en las conferencias. ¿Cuál es quizás alguna de las limitaciones de la citología? Cuando vemos la sensibilidad de la citología, es bien conocida que la citología tiene una sensibilidad no muy buena, cerca de alrededor de un 47 o cercano al 50%, aunque sí es una prueba tiene una muy buena especificidad. Incluso se habla más de una media de un 95% de especificidad para la citología. Esto la hace una prueba muy confiable cuando da un resultado positivo. Generalmente si una citología te da un resultado positivo para carcinoma de cuello uterino o lesión preinvasora, generalmente hay algo en esa paciente. El problema es la baja sensibilidad y la alta tasa de falsos negativos que podría tener esta prueba. ¿Okay? Esto ha venido tratándose de mejorar cuando comparamos con algunas otras pruebas como el uso de la colposcopia o pruebas de BPH. Vemos que son pruebas muy sensibles, ¿okay? Que pueden detectar a un mayor número de pacientes con este tipo de lesiones. Tenemos sensibilidades de 88, casi cercana al 100% para pruebas de BPH, pero estas pruebas de BPH generalmente tienen un poquito menos de especificidad. ¿Ok? Así que podemos tener en estas pruebas una mayor tasa de falsos positivos, que tampoco es lo adecuado pues, en estos pacientes. Tenemos también la citología de base líquida, ¿ok? Es parte de la misma premisa, los mismos conceptos para lo que es el manejo de la citología, y vemos que este tiene una serie de ventajas, ya que, disculpen, tiene unas ventajas al mejorar la sensibilidad y tiene factibilidad de hacer pruebas adicionales, ya que en la citología de base líquida nos permite realizar también pruebas de BPH y disminuir el número de muestras insatisfactorias, ¿ok? Así como tenemos la disminución de falsos negativos, que es una de las principales quizás limitantes en el uso de la citología convencional. En algunas desventajas es el manejo complejo de la muestra, aumentos de los costos y que, bueno, muchos de nuestros centros todavía no están familiarizados con el uso de esta citología de base líquida. Cuando vemos su sensibilidad y especificidad, vemos que aumenta discretamente la sensibilidad un 55% y mantiene una alta tasa de especificidad cercana al 96%. ¿Ok? Y sobre todo esa factibilidad, porque uno de a veces de esas limitaciones que tenemos con la citología convencional es estos resultados de citología insatisfactorias que podemos presentar cuando las muestras están contaminadas con sangre o hay infecciones concomitantes.
sabemos que una buena citología debe estar basada en una buena interpretación por un buen patólogo, en la cual es de un resultado o un reporte citológico de acuerdo al sistema Bethesda, en su clasificación del 2001. Vemos que para saber que este método sea bueno, debe estar estandarizado la forma en que vamos a describir, o en la forma en que va a reportarse esta citología. ¿Ok? Sabemos que debe ser una muestra, debe describirse el tipo de muestra, si es un frotis convencional o un frotis de base líquida, debe demostrar si la muestra es satisfactoria o no satisfactoria, y la categorización en general, si hay una lesión negativa para lesión o hay otras anormalidades. Entre otras anormalidades, presentamos infecciones por algún tipo de organismo, o otros hallazgos como cambios por radiación, atrofia, inflamación. Debe reportar si hay alguna anormalidad de las células epiteliales, de acuerdo si son de células escamosas, como ya sabemos lo que son células escamosas atípicas, ASCUS, ASH, o un LI de bajo grado, un LI de alto grado, o carcinoma de células escamosas. Igualmente, si hay anormalidades de células glandulares, debe reportar células glandulares atípicas, atípicas a favor de neoplasia, adenocarcinoma endocervical y adenocarcinoma. Es importante, una vez bien interpretada esta citología y bien reportada, tomar en cuenta que la citología es un método muy bueno, tiene limitaciones en la sensibilidad, pero muy buena especificidad, pero es importante que esta citología sea satisfactoria, ¿ok? Muchas veces nos encontramos con muchas citologías que son insatisfactorias porque tienen un componente inflamatorio severo o están contaminadas con muestras de sangre, y esto hace que el método pierda su efectividad. Siempre es importante tomar en cuenta que si vamos a usar la citología como este método de pesquisa, debemos basarnos en una citología correctamente interpretada y con una muestra que sea satisfactoria. Para eso debe estar correctamente identificada. Las recomendaciones dicen que debería tener, para una citología de base líquida, por lo menos se recomienda que tenga un número de por lo menos 5.000 células epidermoides. Para una citología convencional, entre 8.000 a 12.000 células, y que debe haber presencia de células metaplásticas endocervicales en un número de más de 10, que refiere que hay un buen componente endocervical y de la zona de transformación. Uno de los hechos quizás que a veces afectan más la calidad de nuestra citología es el oscurecimiento por sangre o inflamaciones que pueden ocurrir. Se dice que siempre la mayoría de las citologías que nosotros evaluamos, y eso es común para casi todos los médicos que vemos los resultados de la citología, tienen mucho un componente inflamatorio. ¿Ok? Este componente inflamatorio no debería ser mayor de un 50 a un 75%, ¿ok? Para que esta citología sea satisfactoria. Es decir, una inflamación severa, donde ocurre, debe haber un componente mayor a 75%, hace que esta muestra no sea satisfactoria y lo que debe indicarse es tratamiento y repetir la citología para que el método siga siendo confiable. Entonces, ¿qué podemos decir? Una buena muestra citológica tomada e interpretada de forma correcta sigue siendo una de las principales herramientas en la pesquisa de cáncer cervical. ¿Okay? La citología, a pesar del tiempo que tiene y de sus limitaciones, sigue siendo un muy buen método si se realiza de forma adecuada. De hecho, ¿qué tenemos en las recomendaciones? Como vemos aquí en las recomendaciones americanas, las sociedades americanas, ¿qué se recomienda en el uso de la pesquisa de cáncer de cuello uterino? Básicamente, por lo menos en las sociedades americanas, ellos recomiendan una pesquisa entre los 21 años y 65 años. ¿Ok? Sobre todo se para después de los 65 si la paciente ha tenido un buen control y no ha tenido antecedentes de alguna patología oncológica, ginecológica. Otro punto importante que incluso genera a veces un poco de controversia en nuestro país es el uso de citología cada 3 años. ¿Okay? Como método de pesquisa, muchas de las sociedades americanas recomiendan la citología cada 3 años, a partir de los 21 años hasta los 29 años. A pesar de que bueno, todavía nosotros seguimos usando en muchos centros la citología anual, y a veces esto genera un poquito de polémica. Si no tenemos buena, a veces, cobertura en la pesquisa, pasar a una citología cada 3 años cuando si la recomendamos anualmente y aún así no tenemos los mejores resultados en esta patología. Quizás la diferencia esté en el número de personas que debemos cubrir. ¿Okay? No solo hacerle la citología anualmente siempre a las mismas mujeres, sino cubrir el mayor número de pacientes con citología. ¿Okay? Para el grupo entre los 30 y los 65 años vemos que tenemos la herramienta de citología sola cada 3 años,
tenemos lo que son las pruebas de pH, como vimos anteriormente, en cualquiera de esos modelos de pruebas de BPH cada 5 años, y modelos asociados de citología y pruebas de BPH cada 5 años también. Okay, así que tenemos otra de las utilidades que tenemos aquí en la citología, como vemos en las recomendaciones, es que todavía en el grupo por debajo de los 30 años, la citología sigue siendo una de nuestras principales herramientas, ya que en este grupo tenemos una alta prevalencia por infecciones de BPH, las cuales probablemente después de los 30 años se vayan aclarando o desapareciendo. ¿Okay? Y entonces tenemos que la citología, a pesar de ser uno de los métodos, digamos, más antiguos, sigue teniendo un gran valor, primero en este tipo de etario, ¿ok? Donde al agregar pruebas de BPH agregaría una muy alta tasa de falsos positivos. Entonces, teniendo la citología su rol protagónico en la pesquisa de cáncer cervical desplazará por estas pruebas moleculares que se habían ido agregando a la pesquisa de cáncer de cuello. Entonces, bueno, hay varios aspectos a considerar. Una es que hoy día sigue siendo el cáncer de cuello uterino. De hecho, más del 90% de las muertes por cáncer de cuello uterino ocurren en países subdesarrollados o de bajos recursos, como tenemos a nivel de Latinoamérica, en África subsahariana y algunas zonas de Asia, donde ocurren la mayoría de los casos y muertes por cáncer de cuello uterino. Sabemos bien que probablemente en estos países tienen ciertas dificultades para la realización de forma rutinaria de pruebas moleculares de BPH, en las cuales muchas veces no es accesible por costos o que el Estado cubra este tipo de pruebas, y entonces tendríamos que la citología en estos países va a seguir teniendo un gran papel, ¿okay? Donde se busca incluso reducir más la incidencia y mortalidad por esta patología de cáncer de cuello uterino. Por lo cual también una de estas grandes ventajas es que, bueno, la citología sigue siendo un método más accesible, de un costo pues menor, y que además de este costo pasa de que es más necesario que sea una prueba económica, porque la gran parte de los casos ocurren en países de bajos recursos. El impacto de la citología cervical en la mortalidad por cáncer de cuello de los pacientes es ampliamente demostrado. Es un ¿okay? Y hemos visto cómo sí puede influir si se realiza de forma periódica y con una gran cobertura de la población en la mortalidad por el cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Vemos cómo aquí en este gráfico vemos en todos los grupos etarios que las pacientes que se realizan screening, un buen screening citológico, pueden reducir de forma significativa el número de muertes por cáncer de cuello uterino en todos los grupos etarios estudiados. Como vemos, la pesquisa reduce también, como vemos en este estudio, hasta 67% de los estadios 1A y hasta un 95% de los 3 o más en cáncer de cuello uterino, teniendo tasas menores de incidencia y muerte, y concluyendo que la pesquisa actual de forma reduce en un 70% las muertes por cáncer de cuello uterino, y reduciría hasta un 83% si se tomaran solo los casos que se realizan pesquisas regulares. ¿Okay? Así que sabemos que la citología, una de las grandes ventajas es que es un método demostrado que ha podido impactar en el pronóstico y mortalidad por el cáncer de cuello uterino.